Buenos días, estamos en la Espiral de la Conciencia. Somos Carmen Pérez y Mati Cecín. Estamos felices nuevamente de compartir con ustedes. Estamos probando horarios. Parece ser que al final vamos a terminar transmitiendo a partir de las 9:30 porque nos es difícil empezar antes. Entonces, pues aquí estamos ahora con un tema muy interesante que tiene que ver con esta manera en que vamos recuperándonos a nosotros mismos como padres también, ¿no? O sea, no nada más como seres que andamos por el mundo, sino como padres, como también nos recuperamos completos. Claro, hemos comentado mucho como este enfoque que queremos abordar con Evania en el taller que tendremos en abril de vínculos vitales. Uh-huh. Y mucho de lo que vamos a estar trabajando en este taller tiene que ver con cómo acompañar o cómo como sociedad recuperar nuestra humanidad y desde nuestra humanidad, digamos, en esta conexión de nuestro instinto, de nuestro corazón, de nuestra mente. Podemos como confiar en nuestra propia sabiduría para tomar decisiones con respecto a nuestros hijos. Habíamos comentado ya en otro programa como este fenómeno que de pronto se da, que en la cotidiana y en el mundo occidental tan correteado que vivimos, nos hemos desconectado tanto que ya buscamos en todos lados una receta de entonces cómo hacerlo. Y la segunda, que también nos desconecta mucho de nuestra humanidad, es como toda esta tendencia del perfeccionismo llevado al extremo y como todas estas ideas de lo que tenemos que es ser una buena madre o ser un buen padre o ser una buena familia y cómo eso altera todos los vínculos. Porque aquí me gustaría tocar como los vínculos vitales se dan, sí, padres con hijos, pero también, digamos, los hijos están aprendiendo del vínculo que están viendo de los padres, ¿no? Como que al final no es, cuando hablamos de vínculos vitales, digamos, sí estamos hablando de estos vínculos que se generan en la infancia, pero también cómo nos seguimos vinculando en la edad adulta y cómo eso se vuelve un modelaje hacia los niños que están en nuestro medio ambiente, porque llega un punto en el que no solo los niños están, digamos, obteniendo información de los padres directamente, sino de toda la manera de relación que tenemos. Así es, Mati. Me estoy sonriendo contigo porque precisamente creo que estás tocando un tema que es importante, ¿no? O sea, estás hablando de los vínculos vitales y estás hablando como, no nada más los de la infancia, sino de los de la adultez. Y aquí volvemos a entrar como en estas discusiones o en estas situaciones donde decimos qué fue primero, ¿no? Exacto. Otra vez el huevo y la gallina, el eterno, la eterna discusión, ¿no? Porque además, o sea, sí es cierto, o sea, nosotros tenemos que reconectarnos con nuestra humanidad, con nuestro ser humano, pero también es cierto, o sea, como adultos lo tenemos que hacer, pero también es cierto que esto es algo que tendría que darse desde la gestación. Hemos estado hablando de esta parte de la gestación, ¿no? O sea, cómo nos vamos conectando con lo voy a poner de esta forma, con esta sabiduría interna, ¿no? Con este saber quiénes somos, desde lo profundo de nuestro ser, porque es lo que somos, o sea, es lo que nos define desde nuestra humanidad, nuestros seres humanos, ¿no? Y bueno, vimos en estos programas anteriores como toda esta importancia de tener el cuidado hacia la madre, y si estamos teniendo este cuidado de que la madre pueda hacer este proceso de ir hacia adentro, también es porque adentro de ella se está gestando este bebé que está aprendiendo desde el útero, desde el vientre materno, a identificarse a sí mismo o a relacionarse, voy a poner mejor con la palabra de relación, a relacionarse a sí mismo con su cuerpo. ¿Sí? Y con la vida. Con su cuerpo, pero con su cuerpo dentro del útero, o sea, dentro de ese espacio, o sea, la relación cuerpo-espacio, ¿no? Que aquí en este momento donde estamos tú y yo ahorita, ya como adultos, es como tú y yo nos relacionamos con nuestro cuerpo en este espacio, sentados en esta silla, conectados con el piso, o sea, cómo es esta sensación, cómo me vinculo yo
o cómo nos vinculamos las dos con el espacio y con nuestro entorno. Porque desde este lugar donde yo estoy conectada conmigo, con mi sabiduría corporal, con esta sensación de espacio, de estar arraigada, de estar conectada, desde ese lugar es que yo puedo empezarme a relacionar contigo, Exacto. que eres un otro que me permite también reconocerme a mí misma, ¿no? Entonces, sí, estos son los vínculos que se dan, o sea, cómo lo vamos aprendiendo desde el momento de la gestación, qué pasa durante el proceso, que no lo hemos tocado y ya lo tocaremos otra vez nuevamente, los tenemos como en suspenso, aquí a todo nuestro público que nos escucha, ¿no? O sea, qué pasa durante el mismo proceso del parto y luego qué pasa desde ya en este primer contacto que hablábamos la vez pasada, ya con el bebé que acaba de nacer, y cómo empezamos a hacer este contacto de cuerpo a cuerpo, de mirada a mirada, y cómo desde ahí nos empezamos a vincular, ¿sí? Pero claro, no podemos hacer esto si no hacemos esto que tú decías hace rato, si no estamos en contacto con esta parte nuestra que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra parte instintiva. Claro, porque, por ejemplo, algo que me parece muy importante lo que estás diciendo es que este fenómeno de vinculación se da en lo sutil. No es una receta, no es una receta diplomática de, bueno, te sientas y platicas y miras a los ojos y, ¿no? Como si fuera una receta de cocina. Tiene que ver más con, de verdad, la intención de mirar, de ser mirado, de sentarme, de hacer presencia en el mundo, pero es algo que sucede más como de adentro hacia afuera que seguir instrucciones acartonadas de cómo ser en el mundo, ¿no? Y tener la intención es muy importante, sí, pero también, que es la otra parte, es yo tengo que conocer de alguna manera, darme cuenta, de alguna manera tenemos que darnos cuenta de cómo le hemos hecho para relacionarnos con nosotros mismos y con el otro. Exacto. O sea, cómo aprendí yo esta cuestión de la vinculación. Y eso viene de los padres. O sea, no hay manera de que yo no traiga esa herencia. Esa información. Sí, de cómo yo aprendí a relacionarme porque es la manera en que me enseñaron mi padre, mi madre, las figuras que ejercen la función de cuidar, si no hay papá, mamá en algún momento, ¿no? Entonces, de ahí vamos aprendiendo cómo vincularnos. Entonces, primero tenemos que hacer consciente cómo lo estoy haciendo. Claro. No, o sea, porque yo puedo decir, es que conéctate con tu bebito mirada a mirada, como lo decíamos la vez pasada, pero yo no sé lo que significa conexión, si no lo he experimentado en mí misma, si no he podido estar con alguien y darme no nada más como ahorita tú y yo nos estamos mirando a los ojos, ¿no? Sino realmente en un ejercicio de conexión, consciente. O sea, si no voy haciendo consciente estos procesos en mí, difícilmente, no difícilmente, a ver, los voy a seguir transmitiendo, digamos, desde el así es, y no con esta conciencia con la intención de lo que quiero lograr, de lo que quiero hacer con este nuevo ser, o en mi vida en general, cómo me quiero vincular ahora con un otro, porque nunca es tarde para aprender. O sea, estamos revisando todos estos aspectos que tienen que ver con el crecimiento del bebé, con las etapas del desarrollo del niño, pero esto va a tener un impacto durante toda nuestra vida, y tenemos como nunca es tarde para que podamos cambiar un patrón de comportamiento. Y que eso solo se va a dar a partir de la conciencia, o sea, más que leer un manual de cómo deberíamos de ser. Hay que experimentar. ¿No? Es como, exacto, es más como ser. Y ahí también en esta parte de experimentarlo es interesante, porque nosotros hemos estado hablando mucho, como muy dirigidos a las mamás, ¿sí? Pero también de esta parte de la terapia, de lo que nosotros hacemos y el acompañamiento que hacemos con nuestros pacientes, pues es importante que como terapeuta, lo experimentemos primero nosotros mismos. O sea, si yo no he experimentado todo eso de lo que hemos estado hablando en mi cuerpo, si no lo he sentido, ¿cómo lo transmito? Puedo hablar desde la parte teórica, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces también ahí es una invitación a que quienes se dedican a esto, los terapeutas que nos escuchan en un momento dado también vayan al taller con Evania, que se formen, que entiendan, porque va a ser muy práctico también. Claro, y porque va dirigido justo a esto, o sea, va dirigido a terapeutas, a doctores, por ejemplo, que acompañan a padres, a educadores,
Educador, claro. ¿No? Porque, por ejemplo, yo he tenido mucho la experiencia desde que ahorita que tengo un hijo chiquito, como, claro, en todos los métodos pedagógicos, la visión está muy enfocada a los niños, lo cual está buenísimo, pero de pronto mi sensación es como que se pierde de vista a los padres y a los padres nos dan como instrucciones de cómo ser un buen padre. Pero en ningún, no quiero decir en ningún momento porque también mentiría, pero sí es más complejo encontrar la mirada empática y un acercamiento humanista de parte, digamos, de maestros o de directores hacia los padres para tener una mayor comprensión de qué está pasando en casa, de qué pasa en el medio ambiente y cómo apoyarnos como sociedad a generar mejores medios ambientes, ¿no? O sea, a veces más la sensación parece que es como ir a recibir el regaño de la directora o del maestro de en qué la estás haciendo bien y en qué la estás haciendo mal, en vez de decir qué necesitan o desde dónde es lo que es, ¿no? Sí. Entonces, creo que de pronto ahí hay muchas oportunidades. O, por ejemplo, toda la situación que pasa a nivel empresarial con el tema de la maternidad, ¿no? O sea, vaya, desde hasta todas estas reglas sociales que existen, vaya, estaría increíble que fuera un político el taller, ¿no? Claro, también, por toda esta legislación que se da, en donde se apoya muy poco o se promueve muy poco los espacios o fomentar los espacios para una maternidad y una paternidad más vinculada. O sea, por ejemplo, Evania comenta mucho en su libro, y eso me parece súper interesante, hace como un recuento histórico de cómo se ha vivido la infancia en diferentes épocas, cómo se tenía un significado de la infancia, ¿no? Como en muchas épocas mucho más antiguas, digamos, se veía al niño como un adultito pequeño, ¿no? Y no se le daban como espacios, ni siquiera se había puesto a pensar la gente qué pasaba con procurarles una buena infancia. Sí creo que el siglo pasado fue un siglo extraordinario en avances de ponernos a comprender cómo son las dinámicas humanas y desde ahí hacer muchos replanteamientos a partir de muchos autores, no solo hablaría de Freud y de todos los pedagogos y de todos los seguidores de Freud que luego hicieron su propio estilo, ¿no? Incluyendo al mismísimo Wilhelm Reich, ¿no? Pero creo que ha sido bien interesante ver cómo en países primermundistas hoy, por ejemplo, sí se les da muchas condiciones favorables a las madres y a los padres. Por ejemplo, en Alemania, que es de donde yo tengo referencia, a los padres se les da 6 meses también de paternidad. Increíble, sí. Para que estén con la mamá. 6 meses. 6 meses. Y a la mamá se le dan 2 años de que no recibe sueldo, pero sí se le mantiene su plaza. Y entonces ella, en cuanto acaben los 2 años, puede pedir este permiso de tener 2 años fuera del trabajo. No recibe un sueldo, pero sí tiene garantizado el trabajo cuando regrese. Y esto es como para promover que verdaderamente en estos 2 primeros años la mamá esté con el bebé, ¿no? Y al final, como lo estás mencionando, todo esto es un tema de educación, ¿sí? O sea, es un tema de educación que se da en el espacio terapéutico, en el consultorio, que se da en los talleres, que se da que se tendría que estar dando también en las escuelas, que se tendría que estar dando en muchos ámbitos, con esa visión y con esa visión interdisciplinaria, ¿no? Claro. O sea, que un médico también puede involucrarse con estos asuntos, estaría riquísimo. Lo comentábamos la otra vez, ¿no? Esta estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que en México hay verdaderamente una alarma en el sentido de qué está pasando con tanta cesárea. O sea, que el 90% de los nacimientos sean por cesárea, sí es alarmante. En Europa es totalmente al revés. Y la promoción, y hasta en Estados Unidos tiende a ser más a tener partos naturales porque es importante todo el trabajo psicológico, motriz, que tiene que hacer el bebé para salir, ¿no? Y a veces, y aquí creo que sería bien interesante tocar esto, muchas veces la decisión tiene que ver con la comodidad tanto del médico como a veces el miedo que pueden
pueden tener las mamás hacia parir, porque claro que es doloroso parir, ¿no? Y creo que aquí entra otra dinámica bien interesante que tiene que ver con esta parte de recuperar nuestra humanidad. Porque si algo nos ha desconectado de nuestro instinto, que es el en el que estamos trabajando para recuperarlo, es nuestro miedo al dolor. Sí, sí. Y ahorita que te escuchaba y que te oía eso, también algo que hemos estado comentando tiene que ver con esta parte donde no queremos sentir el dolor, no queremos que nuestros hijos sientan el dolor. Exacto. Y desde ahí también no les estamos permitiendo a nuestros hijos experimentar eso que se le llama frustración sana. O sea, ¿no? En este sano equilibrio entre donde te proveo, pero también no con la inmediatez o con la demanda, en la forma en la que lo estás demandando, sino cómo hacer esta parte donde también podamos formar niños que aprendan a enfrentarse a la frustración como una manera también sana de decir, en este momento no, pero después sí hay para mí, ¿no? Claro, es bien interesante porque, digo, yo me acuerdo que hasta yo misma hice esa pregunta, ¿no? Cuando tomé la primera clase que tuve de psicocorporal y entendí cómo se forman, digamos, las heridas del alma y todas estas defensas corporales profundas, me acuerdo que levanté la mano y pregunté, bueno, ¿y cómo hacerle para que nuestros hijos no tengan heridas? Claro, detrás de mi pregunta estaba como, le quiero evitar todo el dolor, ¿no? Y la respuesta fue, es inevitable, ¿no? Por más que lo quieras hacer perfecto, es inevitable. Porque vaya, hasta en la perfección hay mucha desconexión, entonces es que no también eso sería la cuestión, ¿no? Entonces me pareció bien interesante, me acuerdo muchísimo cuando tuve, ya muchos años después, mi baby shower, la directora de Desarrollo Humano en ese momento de la Ibero, Silvia Sánchez, que si nos está escuchando te mando un hermoso abrazo, me acuerdo que me dio un consejo y su consejo fue, no trates de evitarle el dolor a tu hijo. La verdad, en ese momento yo no lo entendí. O sea, no, como que lo entendía, pero no lo acababa de asimilar en lo complejo y en la sabiduría que había en esa pequeña frase. Y hoy lo puedo mirar desde otro lugar. O sea, creo que, y me pasa muy común y seguramente a ti te pasa igual cuando damos clases de cómo se forman las defensas, si en ese grupo hay papás, todos empiezan a sentirse como sumamente culpables de decir, híjoles, la regué, ¿no? Así es. Cometí miles de errores con mis hijos y empiezan a entrar a lugares de muchísima culpa y demás. Y me acuerdo que en un grupo salió como la conclusión de decir, bueno, el hecho de que hayamos cometido tantos errores también desarrolló muchísima creatividad en nuestros hijos. Porque el sistema de adaptación lo puedo ver, claro, como un sistema de defensa ante la frustración, ante la no perfección de la vida y demás, pero al final del día es un sistema adaptativo, evolutivo, creativo. Así es. Entonces no tendríamos por qué evitar que nuestros hijos saquen ese potencial, así sea como un mecanismo de defensa. Y aquí volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con el equilibrio. Claro. ¿Sí? O sea, porque ni pretendo ser perfecta y desde esa perfección entonces no va a haber heridas en mi hijo y yo voy a ser la mejor mamá o el mejor papá del mundo, ni tampoco digo, esto es enseñanza para el hijo que aprenda, claro, que aprenda de la manera que, o sea, no, sino cómo evitar, o sea, porque para que se forme una herida está este ingrediente que es importantísimo, que tiene que ver con lo repetitivo, ¿sí? Con la intensidad de la acción, ¿no? O sea, si yo en algún momento, voy a decir, le puse un basta a mi hijo con un buen grito, vamos a decir, no es lo mismo que si yo en ocasiones repetitivas, mi manera de relacionarme con el hijo es a través de gritos y y sombrerazos, ¿no? ¿No? O sea, eso es lo que va a formar una herida, o sea, de
de falta de entendimiento hacia la personita, el ser humano que está ahí en ese momento, ¿no? Pero si yo un día pego un buen grito, no pasa nada, ¿sí? Claro. O sea, no tiene el impacto que tendría si es algo que es que marca, que va a causar un daño a la persona, ¿no? Y sobre todo, como creo que estás diciendo algo que es sumamente importante en esta parte de poner límites, que una cosa es poner un límite humillando, aplastando, sometiendo, y otra cosa es poner un límite firme, amoroso, ¿no? En pro de la seguridad del niño. También, y de su propio crecimiento, porque claro. Este mundo es un mundo de límites, o sea, tenemos que aprender límites, o sea, no somos, o sea, no podemos funcionar de manera adecuada en el mundo si no aprendemos esta cuestión de límites. Claro, las relaciones van a ser un lío, ¿no? Como dice esta frase de mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? Exacto. Entonces, ya desde ahí está el límite, ¿no? Como decir, y sí tenemos que enseñar a los niños a dónde están, digamos, dónde se están conectando o tocando nuestras libertades y nuestras necesidades y cómo mediar con eso, con respeto, con amor, ¿no? Con conciencia. Y quiero regresar a lo que hablabas al principio de este programa, ¿no? O sea, esta parte donde lo que tenemos que, para poder recuperar nuestra humanidad, o sea, este contacto humano con nosotros mismos, tenemos que lograr un equilibrio entre lo que es la mente, la parte instintiva y nuestro corazón, ¿sí? O sea, no somos nada más mente, no somos nada más corazón y no somos nada más instinto. Y a veces nos gana uno o el otro. A veces la mente va a tener como un mayor peso en algo, el corazón en otras y la parte instintiva en otras. Y está bien, ¿sí? Siempre que... Porque no es tampoco como en todo tengo que estar... Volvemos a lo mismo, ¿sí? No podemos llevar esto a la rigidez. Esto es como un juego donde a veces me va a ganar más que el otro. En el caso de los hijos, en general, nos gana más el corazón. En general. Estoy hablando como desde este lugar de una madre o un padre suficientemente buenos, como se diría en esta parte de la teoría del apego, ¿no? Pero es más como si yo puedo checar qué está pasando en mi cuerpo, si puedo ver en mi parte instintiva dónde está, por ejemplo, mi enojo, si sé como yo misma, o sea, porque yo trabajar en eso, sé cómo hacer que este enojo tenga yo maneras sanas de sacarlo. Responsables. Sí, donde yo me hago cargo de lo que yo estoy sintiendo, entonces puedo sí tocar la firmeza, que sería como la parte asertiva del enojo, esto que en algún programa también hablamos como de esta parte de la agresión buena, ¿sí? Donde yo tengo esta firmeza de asentada en mí, esto no me gusta, ¿sí? Y donde también puedo tocar mi corazón y ver que que este ser humano es estar dependiendo de alguna manera, los niños humanos, o sea, los seres humanos somos dependientes durante muchos años de nuestros padres. O sea, mucho más que cualquier otro mamífero, por ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, si yo puedo ponerme y sé qué es lo que le está pasando a este niño, por qué etapa de su desarrollo está pasando, cuál es su necesidad básica que está en ese momento tratando de desarrollar, y yo puedo mirarlo desde ese lugar amoroso, compasivo desde mi corazón, también puedo validarlo en lo que le está sucediendo, ¿sí? Claro. Y ahí entra también pues, la parte mente. O sea, si yo ya me preparé, si tengo o sea, sé qué es lo que está pasando el niño. O sea, yo no sé cómo, para mí, y esa fue una parte como, yo creo que, pues bueno, que tiene que ver sí con mi campo mental, por supuesto, que muchas veces ha tenido como un peso más fuerte en mi vida, pero para mí era muy importante saber en qué etapa del desarrollo estaban mis hijos. O sea, me compré unos libritos maravillosos que había en mi época, que era el niño de 1 año, el niño de 2 años, el niño de 3 años. Entonces iban diciendo como paso por paso qué es lo que estaba pasando en el desarrollo de ese niño. Y a mí me sirvió. No estaba metida en otros asuntos totalmente diferentes que no tienen nada que ver con estos procesos terapéuticos o con estos procesos de ampliación de la conciencia.
pero me sirvió como entender, que lo entendemos desde nuestra parte mental, por qué etapas está pasando en esto. Y de ahí lo importante de poder ir a un taller con una persona que además lo ha podido como ver desde este lugar tan importante como Evania, donde se acerca a estos procesos de desarrollo del niño desde un lugar de mucho respeto, ¿sí? De mucho amor, donde ella está poniendo su corazón y está poniendo su cabeza y está poniendo su parte instintiva en lo que está transmitiendo. Y de ahí lo poderoso de las enseñanzas de Vania, ¿no? Claro, y además como esta mirada empática a todos los actores alrededor, ¿no? Que eso también me parece muy significativo. Y un poco retomando esto que decías, creo que lo importante es entender que en esta parte de reapoderarnos de ser padres, creo que tenemos que hacer esta revisión de nosotros mismos en cómo somos seres humanos y entender que desde esa humanidad modelamos con el ejemplo, como dicen siempre, es mejor educar con el ejemplo a nuestros hijos a cómo autorregularse. Y esto no significa quitar el dolor y la frustración, es verdaderamente nosotros también primero conectar con nuestra propia navegación, de conectar con nuestras propias emociones, aunque no todas sean fáciles de transitar, y con nuestra propia sabiduría o impulso o instinto hacia la vida, ¿no? O sea, como en este gozo y frustración que sentimos constantemente. Y primero aprender a contactar nosotros con eso para que desde ahí podamos tener la empatía, la congruencia, la autenticidad de la que tanto hablaba Rogers, y transmitirla y relacionarnos desde ese lugar con los hijos, más que desde meramente las teorías, ¿no? Y eso que acabas de decir es muy bonito, o sea, como esto que hemos estado hablando de equilibrio, eso justo es lo que tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Entonces, pues dejémoselo ahí a nuestros radioescuchas, a la gente que nos ve en el Facebook, a la gente que nos ve en el canal de YouTube, para que lo puedan como meditar también, ¿no? Y los invitamos que se vayan animando para ir al taller con Evania. Del 18 al 22 de abril ya tenemos sede, entonces va a ser en el Instituto Mexicano de Musicoterapia. El miércoles, jueves y viernes va a ser en las mañanas de 9 a 1 y el sábado y domingo todo el día, ¿no? Así Entonces ya les estaremos enviando más detalles. Y yo quiero mandar un especial saludo a toda la gente que nos escucha de Guadalajara. Tenemos mucha gente que nos escucha allá y les mandamos un beso enorme. Fue un gusto estar un placer estar en comunicación con todos. Así es. Y bueno, a la gente que también nos escucha en el resto de la República y en el extranjero también. Pues, qué bueno, Mati, pues estamos en la espiral de la conciencia, estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Somos Carmen Pérez y Mati Cecín. Que tengan linda semana. Hasta luego.